Iniciaré diciendo que en medicina generalmente siempre se ha buscado clasificar a las alteraciones que pueda presentar un individuo. En ortodoncia pasa lo mismo, siempre intentamos hacer clasificaciones de maloclusiones con la intención no solo de etiquetar a un conjunto de alteraciones, sino que más allá de eso poder establecer protocolos de atención básicos que nos permitan solucionar de mejor manera estos problemas. Es así que desde ya hace bastante tiempo diferentes autores han hecho diferentes propuestas de clasificación de estas maloclusiones, siendo una muy conocida la clasificación de Carabelli. Ya desde 1842, Carabelli presentaba un sistema de clasificación basada en la relación de los incisivos, ¿no? Y decía, él se concentraba en que los incisivos tenían que estar en buena relación, vale decir, con un buen overbite y un buen overjet entre ellos, ¿no? Así, cuando los incisivos presentasen esta buena relación, él denominaba esa presentación mordex normalis. Pero si encontrábamos esa mordida tipo vis a vis, como nosotros la conocemos clásicamente, ¿cierto? A esa mordida de borde a borde, a eso denominaba él mordex rectus. Cuando presentase algunos dientes dificultad para alcanzar a su antagonista y por tanto una mordida abierta, a eso denominaba él mordex apertus. Y si encontraba una mordida cruzada en la zona anterior, una mordida invertida, o sea, incisivos inferiores por debajo, por fuera de los superiores, a eso denominaba él mordes retrusus. Y si el problema no solo estuviese en la zona anterior, sino que también se fuese hasta la zona posterior, para él ya era un caso extremo y a eso lo llamaba mordex tortuosus. ¿Listo? Entonces, no solo hay el interés de clasificar las maloclusiones, sino que en principio hay también la intención de muchos autores de tratar de definir las características de lo que se entiende por una oclusión normal. Es así que el doctor Andrews, ¿sí? Presenta lo que él denomina las 6 llaves o claves de la oclusión normal. ¿Listo? Que si vamos repasando una a una, veremos que no es algo desconocido para nosotros ya, ¿no? En principio, diremos que la relación molar debe de ser de clase 1, tal como ya lo había dicho Angle previamente, y sí hacía una aclaración importante, ¿no? Que era más allá de, como siempre lo pensamos, cúspide mesiovestibular con surco vestibular de la molar inferior, sino que además la cúspide distovestibular debería de ocluir con la cúspide distal inferior, ¿no? Perdón, en su cúspide distal debería de contactar con la segunda molar inferior permanente también. Y este patrón de contacto de un diente contra dos antagonistas debería de refletirse en cualquiera de los dientes que nosotros revisemos, ¿no? Así, si se fijan en cualquiera, por ejemplo, la segunda premolar superior contacta con la segunda inferior y la primera molar, el canino inferior con el lateral y el canino, no sé, el diente que ustedes quisieran revisar, van a ver que siempre va a tener este patrón, ¿sí? Salvo los incisivos inferiores, centrales inferiores y la tercera molar superior. ¿Listo? Adicionalmente, él hacía una revisión respecto a la inclinación de las coronas. Ustedes cuando revisaron los detalles, ¿no? Para el tallado en anatomía dental y oclusión, asumo que sus docentes les explicaron sobre la importancia de la inclinación de la raíz generalmente hacia distal, ¿verdad? Entonces, Andrews encuentra lo mismo, pero lo describe con respecto a la corona y dice que las coronas deben tener una inclinación leve hacia mesial. Por otro lado, también habla de la inclinación vestíbulo-lingual y a esa inclinación vestíbulo-lingual de los dientes la denomina torque, ¿no? Es así que los incisivos, por ejemplo, deben estar inclinados hacia vestibular, ¿no? De modo tal de que se permita tener una buena rampa incisiva, ¿no? Que es justamente la guía que nos permite hacer una buena desoclusión en fase protrusiva. Y que este torque va disminuyendo conforme vamos avanzando los dientes hacia la zona posterior.
Otro detalle importante es que para Andrews los dientes deberían estar en correcta alineación. No se permitiría, no se permitirían rotaciones, ¿no? Porque alguna rotación igual sería señal de que habría oclusión, ¿sí? De igual manera, si bien es cierto los diastemas eran condiciones deseables en la dentición decidua, en la dentición permanente no es lo correcto. ¿Listo? No es lo correcto. ¿Por qué? Porque genera inestabilidad de fuerzas en sentido transversal. Y finalmente, cuando nos referimos a la curva de Spee, estamos hablando de un correcto nivelamiento del plano oclusal, ¿no? Nosotros sabemos que la curva de Spee efectivamente describe una curva de compensación antero-posterior, pero que esa curva debe ser leve, ¿no? De una leve concavidad. Si estuviese muy, muy cóncava hacia arriba esa curva de Spee, ya hablaríamos de una profundización de la curva de Spee y eso se conocería como un factor negativo. Y por el contrario, si hubiese una relación invertida de la curva de Spee, también sería algo mucho peor porque nos hablaría de profundizaciones y colapsos importantes de mordida. ¿Está bien? Entonces, estas son las 6 llaves de la oclusión normal de Andrews y asumo que, como les decía, ustedes ya las conocían. Ahora, si entramos a hablar de lleno a las etiologías de las maloclusiones, ustedes van a ver que cualquiera sea la propuesta de la casa de estudios que desarrolle este tema, siempre van a llamar a las propuestas del doctor Graeber. ¿Está bien? El doctor Graeber dice que hay dos grandes conjuntos de factores etiológicos de maloclusiones. Existen lo que él denomina factores extrínsecos, ¿está bien? O generales, ¿no? Porque van más allá de simplemente el sistema estomatognático, sino que involucran muchos más elementos. Y por otro lado tenemos los factores intrínsecos, ¿sí? Entonces, estos factores intrínsecos estarían referidos a factores locales, ¿no? Entonces, son esos factores locales los que sí estando en nuestro terreno de trabajo, podrían ser manejados fácilmente y podríamos tener pronósticos óptimos en su manejo, ¿no? Entonces, vamos a empezar a hablar de estos factores extrínsecos o generales, ¿no? Que normalmente se describen como herencia o hereditariedad, deformidades congénitas, medio ambiente, ambiente metabólico, enfermedades predisponentes, problemas dietéticos, hábitos y presiones anormales, postura, accidentes y traumas. En ese sentido, como ustedes se darán cuenta, ¿no? Solo hablando del tema hereditario, difícilmente yo voy a poder controlar a alguien que tenga ya un patrón clase 2 o un patrón clase 3 familiarmente hablando, ¿no? Entonces, probablemente teniendo él esa carga genética, es un hecho que va a presentar ese patrón, ese tipo de maloclusión, ¿no? Lo propio es si ya viene con un biotipo instalado, si es dólico-facial de cara largo o es braquifacial de cara cortita, igual ya es un elemento que viene con él y con un conjunto más de características somáticas, ¿no? Entonces, estos factores se escapan a nuestro manejo, ¿no? Y probablemente van a ser motivo de que incorpore también a otros profesionales para que me ayuden a manejarlo. Imagínense que durante el periodo postnatal hay un descuido de la madre, terminamos teniendo problemas que afectan el crecimiento y desarrollo normal, por ejemplo, del maxilar, ¿no? Entonces, de enfermedades congénitas como un paladar fisurado, un alveolo fisurado, que es lo que estamos viendo acá, sí, ¿no? Definitivamente no hay que ser un adivino para tener claro que aquí se va a presentar una maloclusión, ¿verdad? Desde el hecho que en la premaxila vienen los 4 incisivos y en el proceso maxilar los demás dientes, a nosotros nos queda claro, ¿sí? O nos debe de quedar claro que los gérmenes que deberían de estar proyectándose por esta posición, muchos de ellos se van a alterar, ¿cierto? Se van a alterar y probablemente pierdan vía de erupción, probablemente varios de ellos se terminen perdiendo. La sífilis congénita es otro gran problema, la cistosis cleidocraniana. En general, parálisis cerebrales o afectaciones importantes del sistema nervioso, como por ejemplo un síndrome de Moebius, también tiene que es lo que estamos viendo en este niño, también tiene que ver con las presentaciones de maloclusiones, ¿no? Si el niño ya presentó igual poliomielitis y posteriormente secuela del mismo, la alteración de su postura,
¿no? También va a tener que ver con la presentación de maloclusiones. El hecho de que un niño no tenga una alimentación completa, balanceada, también, ¿no? Ya se han descrito relaciones entre desnutrición y maloclusiones en general, ¿no? O problemas de mal alineamiento. Otro detalle que siempre se conversa es respecto a la relación que existe entre la postura corporal y las maloclusiones que presentan los individuos. Así, una postura corporal erguida, ¿no? De correcta ubicación, generalmente se asocia a una maloclusión de clase 1, mientras que las posturas donde el cuerpo está inclinado hacia el frente, como cuando uno está jorobado o muy encorvado, están muy asociados a la clase 2, y por el otro lado, posiciones ya que superan lo habido, que el cuerpo se inclina hacia atrás, ya normalmente nos hablan de un patrón de clase 3, ¿no? Les decía además cómo es importante la presencia de hábitos y presiones anómalas, ¿no? Una persona que no deglute bien, que no respira bien, que no habla bien, probablemente tendrá una alteración importante funcional, tanto de la lengua como de los labios y de los carrillos, ¿verdad? Y la corrección de los mismos va a superar al mundo de ortodoncia. Nosotros no debemos pensar de manera tan pretenciosa en el sentido de decir que ya con un aparato rompehábitos yo voy a poder corregir todo esto. De hecho, eso no va a ser así, ¿no? Si un niño se muerde las uñas, se chupa los dedos por un factor psicológico, por ejemplo, vamos a tener que necesitar hacer la interconsulta a psicología. Si un niño, por ejemplo, tiene una malposición y tiene una deformación importante del maxilar, producto de que no puede respirar bien por la nariz, sino que lo hace por la boca, probablemente igual necesitaría el apoyo de un otorrino o de repente de un alergólogo, dependiendo de lo que esté dificultando la respiración del niño, ¿no? Si superado esto o adicional a esto tiene problemas de habla, probablemente necesitaré también el apoyo de especialistas, tales como o fonoaudiólogos. ¿Está bien? Entonces, repito la indicación. Cuando hablamos de la clasificación de Graeber para maloclusiones, debemos de considerar estos dos grandes bloques, los factores extrínsecos y los factores intrínsecos. Ya hemos empezado a hablar de los factores extrínsecos y vamos a aprovechar también este espacio para hacer especial énfasis en alguno de ellos. Cuando hablamos de factores ambientales, por favor, no subestimen el factor cuidados prenatal, ¿está bien? Muchas veces la madre no recibe los cuidados adecuados y ello puede ocasionar que el niño termine presentando maloclusiones importantes. De igual modo, a nivel postnatal, si el niño tuviese lesiones de nacimiento, sufrimiento fetal, parálisis cerebral o lesiones tempranas en la ATM, también ello podría afectar sus centros de crecimiento y podría hacer que nuestro niño termine presentando futuro maloclusiones. Alteraciones metabólicas harían lo propio y infecciones como las poliomielitis que veíamos hace un momento también tienen que ver con la afectación completa del equilibrio corporal, así como la presentación de maloclusiones. Y ya les decía, el mundo de los hábitos, ¿no? Adicional a problemas dietéticos que ya tenemos claro, el mundo de los hábitos va a ser un mundo importante que debemos de tener para ello mucho cuidado, ¿no? En su manejo. Tengamos siempre presente que un hábito para que se instale pasa mucho, mucho tiempo, ¿no? En nuestro caso, por ejemplo, producto de la pandemia, ya nos estamos habituando todos a caminar con la mascarilla puesta, ¿no? Entonces ya no se esperaría, por ejemplo, de nosotros o de ustedes que ya tengan el mal hábito que teníamos muchas veces nosotros, ¿no? Los odontólogos de práctica privada o de práctica profesional, muchas veces nos poníamos mal la mascarilla, ¿no? Y me incluyo. Nos tapábamos solo la boca y dejábamos por fuera la nariz, ¿no? Ahora, pues eso es imposible, ¿no? Antes nos ahogábamos y ahora resulta que ya no nos ahogamos. ¿Por qué? Porque ya ha habido un tiempo en el cual nos hemos acostumbrado a hacerlo así, ¿no? Entonces, ese tiempo, ¿cuándo ha sido? Ha superado los 6 meses de estar así para poder acostumbrarnos. Entonces, más o menos eso es lo que tienen que entender que le va a pasar a un niño, ¿no? Va a necesitar un mínimo de 6 meses o un promedio de 6 meses para que pueda revertir el hábito, ¿no? Y eso si le damos el apoyo suficiente. Si no, puede pasar años y va a permanecer con el hábito.
Ya les dije y lo reitero, ¿no? Ahora se habla mucho de posturología como una gran novedad, cuando en realidad de eso desde siempre se tuvo, ¿no? Fíjense de cuándo es el libro del doctor Graeber y ya se hablaba de problemas de postura, ¿no? Y su relación con los diferentes patrones posturales, ¿está bien? Y es un hecho también, y eso no creo que no hay mayor dificultad en reconocer que traumas o accidentes de los maxilares obviamente también podrían generar maloclusiones importantes. ¿Listo? Entonces, eso fue respecto a los factores extrínsecos o generales. Ahora hablaremos de los factores intrínsecos o locales, ¿no? En este caso ya estamos hablando de factores que afectan netamente al sistema dentario. Entonces, al estar en el sistema dentario, nosotros como ortodoncistas o ustedes como odontólogos generales primero, van a poder solucionar estos casos sin necesidad de muchas veces de hacer interconsulta con nadie, ¿no? Todo está al alcance de nosotros o como carrera podemos atender tranquilamente estos casos y logrando de hecho muy buenos pronósticos, ¿no? En ese sentido, alteraciones de número, de tamaño, de forma de los dientes van a ser factores locales, ¿no? Que pueden estar a su vez relacionados con factores generales, sí, pueden ser consecuencia de estos factores generales, pero el signo como tal sí se consideraría un factor local. Frenillos labiales, así como linguales mal implantados, pueden generarnos igual diastemas y hacernos problemas. Pérdida prematura de dientes deciduos, ¿no? Y lo mismo si le sacasen a un diente permanente, esto va a generar maloclusiones. Que se demoren en salir los permanentes también genera maloclusiones. Que un diente salga en un lugar inadecuado, ¿por qué? Porque perdió la vía del brote normal. Entonces ahí también se presentarán maloclusiones. Anquilosis dental, caries dental, restauraciones inadecuadas, son algunos de los factores intrínsecos que el doctor Graeber reconoce. Les decía entonces, creo que ustedes pueden ver tranquilamente la imagen y por ahí no necesitaría hacer mayor explicación, más que decirles que como alteraciones de número tenemos por exceso y por defecto. Por exceso estaríamos hablando del mundo de los supernumerarios, ¿verdad? Por ejemplo, este clásico que se ubica entre los incisivos, conocido como mesiodén. Por aquí tenemos igual dos supernumerarios de incisivos, ya no sería mesiodén porque no está en el centro. Tengo aquí en esta vista lateral, ustedes pueden ver dos incisivos laterales, entonces uno está de más y habría que pensar en cómo retirarlo, ¿sí? Y por el otro lado, cuando nos falta, por ejemplo, en este caso, las agenesias de los incisivos laterales superiores, ¿no? Obviamente, ello va a generar maloclusiones. Por otro lado, las alteraciones de tamaño de los dientes, ¿no? El hecho de que algunos dientes sean más pequeños y otros más grandes que el resto pueden ser un gran problema, o que los dientes de por sí tengan todo el conjunto, ya no uno solo. Problemas de relación de tamaño con respecto a los maxilares, eso igual hablaría de un problema importante, ¿no? Que se debería de poder atender. Alteraciones de forma, ¿no? Como en este caso, la fusión se considera una alteración de forma. Fíjense que acá yo tengo un incisivo central y acá un incisivo lateral. Y al costado incisivo y central y lateral fusionado. ¿Lo ves? Fíjense cómo reconocemos la fusión, porque son dos dientes de la misma secuencia que están pegándose, por decirlo de algún modo. En cambio, si nos fijamos en esta radiografía, ¿qué es lo que estamos viendo? Si veo clínicamente, vería como dos dientes, pero si me fijo en la raíz, en realidad es un diente, ¿no? Entonces, cuando yo vea así que de un mismo germen dentario se están formando dos dientes, a eso yo lo llamaré geminación. ¿Está bien? Como gemelo, como siamés. Por otro lado, tenemos, dicen, los dientes de Hutchinson, que los podemos ver acá, ¿no? Algunos le dicen con el borde como destapador de botellas. Es un poquito cruel, pero es más o menos para que nos hagamos idea de qué se trata. Dientes con cúspides extras, con perlas adamantinas, como en este caso, o molares en mora, también nos pueden generar problemas, ¿no? Acá igual puntitas, bolitas de esmalte, que igual nos van a generar problemas al momento de ocurrir. Dense vaginatus, cuando veo parte de un diente hacia afuera, o dense invaginatus, como es este caso, cuando yo tengo un diente dentro de otro diente, ¿no? Un dens in dens. También me generan problemas de maloclusión.
Ahora, hasta aquí hemos estado conversando solo de la corona. ¿Qué pasa con las raíces? Las raíces podrían tener, como en este caso, un taurodontismo importante. Si ustedes recuerdan, taurodontismo se menciona así porque las molares, su cámara, sobre todo pulpar, tienen una variante parecida a las cámaras de los toros, ¿no? O sea, así de altas, como ustedes lo pueden ver, y las raíces tienden a tener poca bifurcación o a veces hasta ninguna. ¿Estamos? Estos dientes pasan a ser inestables por ser tan huecos por dentro. De otro lado, también tenemos la presencia de, así como el diente puede tener dientes extras, también puede tener raíces extras. O inclusive esas raíces podrían estar dilaceradas, podrían tener alteración de eje y con ello dificultar los movimientos dentarios o generar una malposición dentaria, ¿no? Entonces, un poquito de eso se trata también, pero igual está a nuestro alcance manejarlo. El detalle de que una persona tenga mal implantados los frenillos, clásicamente el superior, pero también puede ser el inferior, o inclusive no solo frenillos labiales, sino también frenillo lingual, podrían tener la fuerza, ¿no? Si se implantan muy cerca de la papila o inclusive la pasan hacia el otro lado, para generar este tipo de diastemas, ¿no? Entonces, la corrección de estos casos será primero hacer la frenectomía, es decir, corregir la implantación del incisivo y a la par ir cerrando el tema del diastema, ¿no? Esto ya lo vimos. De igual manera, si un paciente pierde tempranamente los dientes deciduos, los permanentes podrían perder su vía de erupción, ¿no? Podrían quedarse inclusive incluidos en el maxilar si es que es a muy temprana edad, o podría acelerarse su proceso de erupción. Entonces, son muchas las posibles reacciones que generan una pérdida prematura de un diente deciduo, pero en todos los casos hay una alta predisposición a generar maloclusiones. La retención prolongada de los dientes deciduos, igual, ¿no? Si estos dientes no reaccionan como se espera que deben de reaccionar, es decir, a través de la risólisis, a través de la reabsorción fisiológica de su raíz, el hecho de que estén mucho tiempo en boca también puede generar maloclusiones, ¿no? Como en este caso, los deciduos impidiendo que los permanentes erupcionen de manera adecuada y los laterales sufren esa presión también. Brote tardío de los dientes permanentes, ¿no? Si un diente permanente demora en erupcionar mucho tiempo, también podría generarnos problemas. En este caso en concreto, por ejemplo, nosotros podemos ver una erupción completa de un incisivo central, mientras que en el otro lado, el otro incisivo ni se asoma, ¿no? Entonces, ello podría igual generarnos problemas en este paciente, en el establecimiento de la oclusión. Cuando los dientes tienen una vía de brote anormal, o sea, cuando erupcionan por donde no deben de erupcionar, sea por vestibular, sea por lingual, como en este caso, o palatino si fuese arriba, o si apareciese por algún otro lugar, porque también se han reportado casos en los cuales el diente pierde realmente su vía de erupción normal, ¿no? Ahí también es claro que se van a presentar maloclusiones. La anquilosis dentaria, ¿no? El hecho de que la raíz se pegue al hueso es también un problema importante. Nosotros nos podemos dar cuenta, como en este caso, porque el diente que está anquilosado no migra con los demás dientes, sino que se queda como enclavado en el hueso. ¿Está bien? Entonces, el hecho de que no alcance el plano de oclusión nos tiene que avisar a nosotros que podría tratarse de una anquilosis. Hay que hacer pruebas de percusión y también hay que ver la radiografía, ¿no? Porque siendo esta una molar decidua, por debajo debería de haber una premolar, ¿no? En muchos de los casos, cuando hay agenesia de una premolar, la molar predecesora lo que hace es anquilosarse, ¿no? Y mira cómo es la naturaleza, trata de estar el mayor tiempo posible en boca. Dental, lesiones por caries dental muy extensas o igual su intento de restauración inadecuado puede generar maloclusiones. Listo, hemos hablado de maloclusiones, ya varias veces hemos hablado del doctor Angle, pero es bueno que sepan ustedes del artículo original, ¿no? De ese que él presentó en 1899 en la revista Cosmodental. Y es que en esa revista él establece para él el término clase, ¿no? Y reconoce estos tres grandes bloques, ¿no? Clase 1, clase 2, clase 3, pensando en sentido sagital, es decir, antero-posterior, ¿no? Molares bien posicionadas, o la molar inferior muy hacia distal y por eso será una clase 2 o una distoclusión, o en caso contrario, molares inferiores muy hacia mesial, con lo cual yo estaría viendo una clase 3. ¿Está bien?
Adicionalmente, el doctor Angle reconoció que en la clase 2 habían ciertas particularidades. ¿Cuáles eran esas particularidades? Que habían dos patrones muy distintos, pese a que ambos habían encontrado, en ambos casos se había encontrado, perdón, relación molar de clase 2. Entonces, a estos dos grandes conjuntos, ¿no?, de variantes de la clase 2, el doctor Angle lo denomina divisiones. ¿Está bien? Entonces, la división 1 será aquella donde los incisivos centrales superiores estén muy inclinados hacia vestibular, mientras que en la división 2 estarían hacia palatino. ¿Está bien? Así de simple si miramos como modelos. Si miramos como modelos, nos concentramos en el incisivo central superior y diré, ¿no?, inclinado hacia vestibular, división 1, inclinado hacia palatina, división 2. Cuando me refiero pensando como modelos, no me refiero a la profesión de modelo, ojo, me refiero a lo que yo vería o buscaría en un modelo de estudio. ¿Está bien? Entonces, en un modelo de estudio me fijaría de ello. Pero ya en el paciente, en la totalidad de la cara, yo miraría, ¿no?, que en una división 1, perdón, normalmente tenemos un paciente de carita alargada, muchas veces con dificultades para respirar por la nariz, que empiezan a respirar por la boca, incompetencias labiales, en general problemas de oclusión de ese tipo, ¿no? Mientras que en la división 2 pasan cosas contrarias, ¿sí? En la clase 2, división 2, dijimos, ¿no? Los centrales sí efectivamente están palatinizados, generalmente los laterales están hacia vestibular, pero no es eso obligatorio. Sí llama la atención que estos pacientes no tienen problemas de respiración, tampoco de sellado labial, ¿no? Por el contrario, ellos sellan bastante bien los labios, ¿no? Inclusive da la sensación de que les sobrase músculo y por eso lo proyecta hacia el frente. En una clase 3 estamos claros que es la mesioclusión de la molar inferior. Y ya les decía hace un momento, ¿no? Y esta captura era para señalar que efectivamente fueron 1000 casos, ¿no? Y que estos 1000 casos son los que le permitieron publicar su sistema de clasificación, ¿no? Adicionalmente, estos casos eran comparados tácitamente con esta presentación, ¿no? Lo que para él era una oclusión normal, que se encontraba en un cráneo seco denominado vieja gloria, ¿no? Entonces, la vieja gloria de algún modo era el gol estándar, ¿no? O sea, el estándar que mandaba para poder definir los demás como por dónde iban, ¿sí? Ya todo se le denominó clase. Así, reitero, en la clase 1, obviamente la característica es la relación molar de clase 1, es decir, la relación de cúspide y fosa que deben de haber, o la correspondencia, sí, generalmente la canina igual acompañando esa relación, pero llama la atención qué cosa, que el paciente tiene un problema de apiñamiento en la zona anterior. ¿Está bien? En la mayoría de los casos, todo el problema es en la zona anterior. El perfil, en general, bastante equilibrado. Eso, por favor, trabajando con los esquemas del doctor Bellini. ¿Está bien? El doctor Flavio Bellini, en su libro, justamente de diagnóstico y planificación clínica en ortodoncia, nos hace este tipo de presentaciones, ¿no? Ya les decía, facialmente tienden a ser muy equilibrados, no tienen mayor problema en las maloclusiones clase 1, ¿sí? Y generalmente les decía, las regiones laterales no son el problema. El problema mayor siempre es el apiñamiento en esta zona. Ese sería el problema característico de la clase 1. En la clase 2, ya les decía, la molar superior se mueve, por lo tanto es la inferior la que se va hacia atrás y por tanto se habla de una distoclusión. ¿Está bien? ¿Cuándo marcamos la distoclusión? Cuando aquí hay más de 3 milímetros. Si hay más de 3 milímetros, entonces sí vamos a aseverar que es una clase 2. ¿Listo? Entonces, en la clase 2, pero división 1, podría haber un perfil convexo. En la 2, difícil. Así entonces, en la clase 2 de división 1, ya les decía, lo que manda es la relación molar. En eso vamos a estar de acuerdo todos. Pero además de tener arcadas triangulares, ¿no? Y estas relaciones molares, los incisivos vestibularizados, es la única obligación, ¿está bien? Puede estar bien el overbite, mordida abierta, mordida profunda, rotado, lo que sea. Pero la indicación es que esté inclinado hacia vestibular el central. El lateral puede estar como sea. Estos pacientes lo describía Angle y otra vez es motivo de volver a nombrarlos. La mayoría tiene carita larga, la mayoría tiene fascia adenoidea, que es propio de los niños cansados, ¿no? O con sueño, porque no pueden conciliar de manera adecuada el sueño,
porque no respiran bien por la nariz, ¿no? Entonces empiezan a respirar por la boca como quien ronca, ¿no? Y eso hace muy, muy difícil que descanse de manera adecuada. Adicionalmente se observa esta incompetencia labial, ¿no? Esa dificultad para sellar la boca. Mientras que la clase 2 de división 2 ya no, ¿no? Es una cara mucho más marcada, mucho más cuadrada, maxilares también cuadrados, todo es hipertónico, por eso puede sellar bien los labios, tiene mucha potencia muscular a nivel masticatorio y de hecho por ahí vienen sus problemitas, ¿no? Pero bueno, concentrándonos ahorita como relaciones dentarias, lo característico, los incisivos centrales superiores palatinizados. ¿Listo? El lateral puede estar vestibularizado, pero puede estar, no es lo obligatorio. Lo obligatorio es las relaciones molares y los incisivos centrales. Con respecto a la clase 3 o mesioclusión, en este caso lo que se detecta es que el surco inferior, de la primera molar inferior está muy por delante, o sea, muy en mesial del superior, ¿no? Eso sería una mesioclusión y nos avisa que el paciente tiene una clase 3, que muy frecuentemente va acompañado de una canina clase 3, sí, y un poco con menos frecuencia de una relación invertida en la zona anterior. Como les decía, estamos haciendo primero el reconocimiento de los factores etiológicos, y luego repasando la clasificación por excelencia, que es la clasificación de Angle. Ahora vamos a empezar a repasar un poquito más de propiamente la maloclusión de clase 1. Ya les decía entonces, la maloclusión de clase 1 está caracterizada por tener relaciones molares de clase 1, ¿está bien? Y que generalmente el problema que ellos presentan es un problema de apiñamiento, ¿no? Es decir, de discrepancia alveolo-dentaria. ¿Sí? Y generalmente ese problema se restringe más en la zona anterior, o es lo que ve y le fastidia al paciente, y es el motivo por el cual viene a nuestra consulta. ¿Está bien? Como ellos generalmente tienen todo equilibrado y el problema solo es un tema de apiñamiento, normalmente tenemos muy buenos resultados con este tipo de pacientes. Les decía entonces, en la clase 1, a la oclusión de clase 1, lo que va a llamar la atención es que tenemos problemas dentarios. ¿Está bien? Tenemos realmente problemas de apiñamiento localizado, porque en general se asume que los maxilares radiográficamente completados o evaluados en general están en una buena relación entre sí y en buena posición. Listo. Esto es un poquito más de lo mismo. Y aquí, para mostrarles la propuesta de la autora Luz Escriván de Saturno en su libro de ortodoncia en dentición mixta. En este caso, perdón, que en este caso hablaríamos de un tratamiento en dos fases, ¿no? Donde en la primera fase, en dentición mixta, lo que trataríamos es de solucionar el problema concreto, ¿no? Vale decir, un mal hábito, si tuviese un dientecito cruzadito o algo que esté muy profundo, eso se trata de regularizar en esa primera fase, ¿no? Y finalmente ya en la segunda fase, que es la fase de ortodoncia fija final, ya tendríamos todo más estabilizado, ¿no? Las maloclusiones pueden tener componentes sagitales, verticales o transversales. No hay una regla respecto a la maloclusión de clase 1. ¿Está bien? La maloclusión de clase 1 puede ser como sea. Lo único que manda son las relaciones molares. Las relaciones caninas acompañan, pero tampoco es regla. Como aquí, ¿no? Ustedes pueden ver. Cúspide surco. Cúspide surco. Y este caso me ayuda a mí para explicar una cosa, ¿no? El mismo doctor Angle, y ustedes ya a la fecha saben que no tenemos ninguna superficie plana, ¿no? O angulada. Tenemos en general superficies convexas. Entonces, estas superficies convexas pueden ocasionar que cúspide y surco no encajen exactamente, ¿está bien? Pero vamos a seguir hablando de una clase 1, mientras la diferencia sea de 1 o 2 milímetros entre cúspide y surco, ¿sí? A partir de 3 milímetros a más, ahí
cambio, ¿no? Esto pasaría a ser una clase 3 si es que está muy adelante o una clase 2 si es que está muy atrás. Reportan que la superior supuestamente no se mueve. ¿Está bien? Y en este caso, mira el canino superior, el derecho y ahora el izquierdo. Entonces vemos caninos también igual, más o menos bien ubicados, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema? Como ya dijimos, el apiñamiento en la zona anterior. Ese es el problema en la maloclusión de clase 1, ¿no? Igual, relaciones molares estables, derecha-izquierda, siempre relaciones caninas acompañando, igual en 1, derecha-izquierda, ¿sí? Y basta que tenga algunas pequeñas rotaciones, como se ven acá, algunas no coincidencias de líneas medias, como se ve acá, para decir que esto se trata de una maloclusión. Maloclusión de clase 1 porque las molares siguen en 1. Y en este caso, la niña que se presenta es para hacer una aclaración, ¿no? Si bien es cierto, los libros hablan que los clase 1 tienen patrones de presentación facial estables, equilibrados, perfiles rectos, bonitos, etcétera, ello está en relación también con el factor racial, ¿no? Que es algo que no podemos controlar. Por ejemplo, acá, ¿no? Un tipo muy latino, donde los maxilares están como muy salidos, muy expuestos. Entonces el paciente se termina viendo como trompudito, ¿no? Pero eso es lo que le ocurre a ella por su biotipo, ¿sí? Entonces podemos ver acá cómo tenemos relaciones de clase 1, lo propio relaciones caninas. Sin embargo, la paciente pues se nota, ¿no? Que el problema no es solo dientes, sino que ambos maxilares están como muy afuera. Entonces todo ello habría que corregir, ¿no? En estos pacientes de maloclusión de clase 1. Entonces, repito, como relaciones esqueléticas entre ambos siempre hay armonía en la clase 1, pero hay buena relación entre ellos, pero no necesariamente hay buena posición entre ellos. Podrían haber algunos dientes más atrás, otros más adelante, pero si siguen estando en buena relación uno con respecto al otro, probablemente seguirá siendo maloclusión de clase 1. Otro detalle es que el doctor Anderson presenta una tipología, ¿está bien?, de la clase 1, ¿no? Para él, habían 5 tipos especiales de maloclusión clase 1 y los presenta así, ¿no? Tipo 1, donde el problema es simplemente apiñamiento en la zona anterior. ¿Listo? Tipo 2, aquí la cosa cambia. El tipo 2 se parece a un clase 2 división 1. ¿Por qué se parece, doctor? Se parece porque igual el problema es que los incisivos superiores estén vestibularizados y todo lo demás está bien. Entonces muchas veces eso se da por un mal hábito, ¿no? Un mal hábito de llevar un cuerpo extraño, el dedo, las uñas a la boca, que eso hace que con el empuje de la lengua tengan la fuerza para volcar los incisivos hacia adelante. ¿Está bien? Y al irse hacia adelante se diasteman y se hacen más protrusivos de lo que debería de ser. Un tipo 3, ¿sí? Igual tenemos un problema de espacio, pero en este caso lo que llama la atención es que hay una mordida invertida. Si se dan cuenta, siquiera un incisivo lateral está en una relación inversa con su antagonista. Está por detrás de él en lugar de estar por delante. Y una mordida cruzada posterior sería la relación inversa de lo que estamos mencionando, ¿no? Una mordida cruzada posterior que es un tipo 4, en este caso lo de adelante está bien, lo de atrás está presentándose una alteración transversal importante. Y un tipo 5 ya es un tipo muy particular, ¿está bien? Y ahí sí quisiera por favor que me atiendan. Un clase 1 tipo 5 en realidad clínicamente se ve como una clase 2. ¿Está bien? Porque ya el superior, ahora sí aceptamos que el superior se mueve, se ha mesializado tanto, ¿no? O sea, 3 o más milímetros hacia adelante, como ustedes lo pueden ver, y por eso es que yo veo una clase 2, ¿sí? Como molar. Pero si yo me fijo en toda la arcada, veré que los demás dientes están en buena posición y que en realidad esto fue un movimiento secundario a la pérdida de una premolar. ¿No es cierto? Entonces, en realidad, si ese diente no se hubiese perdido, esto seguiría siendo una clase 1. Por eso es que él hace esta mención al tipo 5. Otro tema
como decíamos en la clase 1, el problema principal es el apiñamiento, ¿sí? De hecho, ya hemos conversado algo de análisis de discrepancia alveolar, entonces ustedes entenderán que cuando me falta espacio yo puedo hablar de apiñamientos leves, moderados o severos. ¿Cuándo será leve? Cuando me falte 1 o 2 milímetros de espacio. Moderado, entre 3 y 4 milímetros, y severos, más de 7, ¿no? No necesariamente hasta 9, por ahí hay un arrocito. Pero la idea es esta. ¿Sí? La idea es esta, a partir de cuánto de espacio te falta, a decir del análisis de discrepancia alveolo-dentaria, tú determines qué tipo de apiñamiento es y por tanto qué tratamientos le podríamos hacer a ellos. ¿Está bien? Pero por otro lado, el doctor Van der Linden habla de los tipos de apiñamiento en base a su etiología. ¿Está bien? Es decir, en base a qué lo ocasiona. Por ejemplo, el apiñamiento primario, ¿está bien? El apiñamiento primario para el doctor no es otra cosa que lo que yo le digo falla de fábrica, ¿no? Entonces es cuando no hay relación entre tamaños de los dientes con respecto al maxilar que los va a alojar, ¿no? Nos falta espacio, pero eso es sin que nadie lo haya tocado, ¿no? Así vino el paciente. Mientras que en el apiñamiento secundario la cosa cambia, porque este secundario es secundario A, ¿está bien? ¿Y qué es lo secundario a ello que ocasiona? Puede ser un mal hábito, una pérdida prematura de dientes en general, un traumatismo, cualquier factor que rompe el equilibrio que tenía inicialmente estos maxilares, ¿no? Y sus arcadas dentales. Y finalmente el apiñamiento terciario muchas veces se confunde con la erupción de la tercera molar y justamente porque van como por ahí por tiempo, ¿no? Los maxilares, ustedes tienen que saber que cuando completan su maduración, tienen al final una contracción de maduración, ¿no? Entonces, en esa contracción de maduración del maxilar inferior, sobre todo en la parte anterior, tiende a apiñar un poco a los incisivos. ¿Está bien? Pero es un poco. Radiográficamente, entre ambos maxilares va a haber una buena relación. Y con esto cerramos. Si bien es cierto, Angle solo describe alteraciones sagitales, nosotros tenemos que recordar que también hay alteraciones transversales importantes, que pueden ir desde algo muy pequeño, como puede ser que las líneas medias no cuadren, ¿no? Como que podría ser que en la parte posterior los dientes estén como ubicados al revés, ¿no? Que los de abajo estén más afuera que los de arriba. Eso sí sería algo bastante grave, ¿no? O todo lo contrario, no, está bien que los de arriba sean por fuera de los de abajo, sí, pero solo su cúspide vestibular. Cuando yo tenga por fuera, como en este caso la cúspide palatina, eso también me avisa que hay un error importante, ¿no? En este caso, a eso se le denomina mordida en tijera. ¿Listo? Entonces la mordida en tijera será cuando todo el diente está por vestibular del antagonista inferior. ¿Listo? Todo. O sea, no solo la cúspide vestibular, sino también la cúspide palatina. De eso se trata. Y podría ser un problema más generalizado y más grave inclusive. Eso como alteración transversal. Como alteración vertical, les decía, ¿no? Podemos tener una mordida profunda importante, podríamos tener una mordida abierta asociada a otros temas y en casos un poco más complejos podríamos tener este gran colapso del maxilar superior, ¿no? Entonces, nada. Decimos gran colapso porque no solo los incisivos han sobreerupcionado, sino que también las molares, al no encontrar antagonistas, también han seguido erupcionando, ¿no? Y con ello ya nos deja el trabajo bastante más complicado. Una vez más, agradecerles por su atención y espero que les sirva esta sesión para conocer un poco sobre la etiología de las maloclusiones con el fin de poder mejorar nuestras habilidades diagnósticas, la capacidad de elaborar o proyectar planes de tratamiento, ¿no? Así como ir decidiendo si los tratamientos tendrán un pronóstico bueno, regular o reservado o malo, ¿no? Está claro que la clasificación de Angle sigue siendo insuficiente porque solo evalúa las maxilares, cuando habla de maxilares, o los dientes, cuando habla de los dientes, solo en sentido antero-posterior.